Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Hola a todos, mi nombre es Cristian Portilla y soy estudiante del doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de empezar con esta breve presentación, quiero hacer unos agradecimientos especiales a Sapiencia, la Universidad Nacional de Colombia, el proyecto Moicot, Colciencias, el Grupo de Automática de la Universidad Nacional Gaunal y a la Universidad Tecnológica de Delft. En el día de hoy vamos a ver algo que es relativamente fácil de entender, pero un problema muy complicado para solucionar, que es el modelado y control de tráfico urbano para la ciudad de Medellín. Esto se enmarcó en el proyecto Moicot. Pero antes de empezar, vamos a ver algunas imágenes que nos van a permitir entender un poco acerca de la movilidad. Como se ve en la imagen en este momento, nosotros tenemos nuestra casa y evidentemente desde nuestra casa nosotros desarrollamos algunas actividades. Estas actividades, por ejemplo, que nosotros podemos desarrollarlas estando en nuestra casa, son, por ejemplo, pensar que debemos ir a trabajar. Por ejemplo, que debemos ir a la universidad, al colegio, que debemos ir a divertirnos, ¿por qué no? O que debemos ir a nuestro lugar de trabajo. El problema de estas actividades es que se generan casi para todos en el mismo instante, es decir, en el pico de la mañana, la mayoría de las personas salen a trabajar, salen a estudiar, y esto genera un grave detrimento de la calidad de la infraestructura y de la calidad del transporte dentro de una ciudad. En otros momentos del día, la red de tráfico vehicular se verá vacía o se verá, digamos, insaturada, se verá que no está congestionada. Pero para ir a estos lugares nosotros tenemos varias alternativas. Como vemos en la imagen, podemos irnos en nuestro vehículo particular o podremos irnos en un transporte público, ¿sí? Tomar un bus. Podemos irnos en bicicleta, que ya es un medio no motorizado. Podríamos irnos, como miramos, en una patineta. Hay muchas personas que incluso se transportan dentro de la ciudad en patineta. Podemos tomar sistemas de transporte masivo, como el caso de la imagen, se ve un monorriel, y este monorriel va a permitir transportar mucha más cantidad de personas en un menor tiempo. Pero también podemos irnos caminando. Esta es una de las alternativas completamente económica para transportarse dentro de la ciudad y que abarca cerca del 30% de los viajes realizados en Medellín. Sin embargo, nosotros tenemos otra alternativa en nuestra ciudad que es relativamente económica, pero que está causando graves consecuencias a nivel de seguridad vial, de accidentalidad, y es la motocicleta. En este momento, en la ciudad de Medellín, la motocicleta ocupa alrededor del 50% de todo el parque automotor. Si se dan cuenta, entonces, esta movilidad urbana más o menos abarca estas dos cosas. Las actividades, que son los fines de los viajes a los que vamos a tener día a día, pero también la forma en que hacemos estos viajes, es decir, tenemos diferentes modos de transporte. Para brindar una solución global, entonces, para la ciudad, nosotros tenemos que tener en cuenta estas formas de movilizarse, las actividades que las personas realizan y que sobre todo estas actividades no se realizan de manera periódica, es decir, un domingo las personas no van a trabajar, por eso, o la mayoría de las personas no lo hacen, por esto vemos que las redes o las vías en la ciudad estos días festivos o domingos tienen un comportamiento completamente diferente. Vemos en la imagen algo muy interesante, y es cómo todos estos modos de transporte ocupan de manera diferente la infraestructura vial. Vemos entonces 200 personas que se deben transportar de un lugar a otro lugar de la ciudad, y estas 200 personas están en 177 carros. Miramos en la imagen cómo se verían en diferentes modos de transporte, en bicicletas, en buses o simplemente en un tren. La ocupancia, entonces, la forma como ocupan las personas esta red vial va a cambiar de acuerdo al modo de transporte y es una parte esencial en el modelado y control de esta red. En la siguiente diapositiva vemos entonces cómo desde el proyecto Moicot, modelado y control de tráfico para la ciudad, nosotros partimos el problema en tres diferentes etapas. La primera, una etapa de modelado, donde intentamos matemáticamente representar la red, para después aplicar estrategias de control que nos permitan administrar esta red, pero había un problema, y es que nosotros tenemos unos modelos matemáticos, tenemos unos algoritmos de control, pero la verdad
Sería imposible que en este momento nosotros pudiéramos aplicar estos mecanismos de control a través de estos modelos en la red de tráfico real. Precisamente porque quizás con un solo error podríamos causar un caos en toda la ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener unos escenarios de prueba que nos permitan, primero, probar los algoritmos de control que se han basado en los modelos que hemos seleccionado y después de tener la certeza de que los algoritmos de control funcionan y funcionan bien, son más eficientes que los actuales esquemas que se están utilizando dentro de la ciudad. Con esas pruebas podemos ir a las entidades gubernamentales y hacerles una propuesta de solución para la ciudad. Entonces esta última parte de simulación es de suma importancia, porque tenemos que recrear con el máximo nivel de detalle todas las dinámicas que están ocurriendo en la ciudad. Estos tres paquetes se desarrollaron de forma paralela, intentando crear entonces una alternativa global para mejorar las condiciones de tráfico de la ciudad. Vemos entonces en la diapositiva que nosotros tenemos un objetivo primordial, que es la gestión óptima de la red. Nosotros podemos pensar que la red necesita más vías, es decir, podemos decir que para evitar la congestión simplemente podríamos agrandar las vías, o poner más puentes, o hacer deprimidos, o hacer proyectos, megaproyectos como Parques del Río. Pero en nuestra visión, como ingenieros de control, lo que estamos buscando es encontrar una gestión óptima, eficiente, intentando gastar los menores recursos posibles, es decir, aprovechando toda la infraestructura existente, la malla vial y la red semafórica. Pero esta gestión óptima se debe hacer o se puede hacer óptima siempre y cuando uno tenga una representación matemática que represente como tal todas estas dinámicas de la red. Y estos son los modelos matemáticos. Son modelos matemáticos que en algunos casos pueden ser simples o en otros casos pueden ser complejos. Pero ¿para qué sirve un modelo matemático? Vemos en la imagen que los modelos matemáticos sirven para predecir. ¿Por qué sirven para predecir? Es tan simple como que si uno recuerda los ejercicios que uno hacía en el colegio, a uno le decían, un tren sale de la estación A y llegará a la estación B. El tren va con una velocidad promedio. Calcular el tiempo de llegada a la estación B. Uno lo que está haciendo ahí precisamente es hacer una predicción. Uno sabe que teniendo una velocidad o una estimación de la velocidad, uno podría predecir el tiempo de llegada a la estación B. Y eso lo que va a permitir, de cierto modo, es que las personas que están esperando en la estación B tengan de cierta manera una certeza del tiempo de llegada de su vehículo. Y eso en tráfico es muy importante, aprovechar esos modelos matemáticos para intentar hacer predicciones y con esas predicciones tomar decisiones antes de que las cosas ocurran. Me explico. Dentro de la gestión de tráfico, debemos tener en cuenta que hay cosas que nosotros podemos proyectarlas hacia el futuro y tomar decisiones en el presente para que ese futuro que fue predicho no se cumpla como tal. Es decir, si pensamos en un escenario que hacia el futuro va a estar congestionado, podemos tomar decisiones en el presente para evitar esa congestión. Los modelos matemáticos describen los sistemas como tal. Aparte de eso, se pueden estimar, tener medidas estimadas de algunas variables o estados que finalmente no podremos medir. No podemos poner sensores en toda la ciudad para medir las variables de tráfico. Algunas de ellas, a través de los modelos matemáticos, podremos estimar. Podemos entonces con esto monitorear y controlar la red de tráfico vehicular. Pero al final, todo esto servirá para tomar decisiones adecuadas. Y estas decisiones se harán entonces con un controlador o un esquema de control que se base en este modelo. ¿Cómo se hace el modelo matemático? Miramos en la imagen que hay representada esquemáticamente una red de tráfico vehicular. A esta red de tráfico vehicular pues le estarán entrando unos vehículos y les estarán saliendo unos vehículos. Lo que nos importa entonces, como vemos en la imagen, es encontrar un modelo que nos represente la dinámica o el comportamiento de los vehículos entre los espacios 1 y 2, es decir, entre dos intersecciones. Estas dos intersecciones entonces tendrán un flujo de vehículos que están entrando, un flujo de vehículos que están saliendo, tendrán una señal de semáforo, pero nosotros deberíamos representar lo que está pasando dentro, es decir, en esa calle, en ese enlace. En cuanto a los semáforos, existen dos tipos de semáforos en realidad, a grosso modo. Hay unos semáforos que están en tiempo fijo,
los cuales simplemente se programan para horas del día determinadas y como vemos o como nos damos cuenta en nuestra cotidianidad, estos semáforos siempre actúan de verde a rojo con la misma duración de tiempo y a la misma hora del día tienen el mismo ciclo de semáforo, es decir, el mismo tiempo entre verde y rojo. ¿Qué pasa con este tipo de semáforos? Que estos semáforos están calibrados con algunas condiciones que se hicieron con estudios previos para calcular los tiempos adecuados. Pero como nos damos cuenta, algunas veces esto no es tan cierto. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, en alguna intersección que llega nuestro vehículo, está parado, el semáforo está en rojo, pero por la vía, por la siguiente vía, no hay ningún carro atravesando la intersección. Y uno diría, pero entonces, ¿por qué estoy parado si podría perfectamente pasar? Es porque el semáforo se ha configurado con un tiempo fijo, es decir, él no va a cambiar bajo las condiciones de tráfico. Por otro lado, están los controladores actuados, los cuales nos van a permitir entonces tomar decisiones de acuerdo a los niveles de congestión que se han modelado. Decimos entonces que los de tiempo fijo podrían funcionar en algunos casos, pero cuando la demanda es variable, cuando la congestión es variable, es mejor tener, por supuesto, los controladores actuados. ¿Qué esperamos de los controladores actuados? Vemos en grandes corredores viales de la ciudad, como la Avenida 80, San Juan o Colombia, que cuando va pasando el vehículo, como se muestra en la imagen, los semáforos van cambiando a verde. Es decir, durante todo el corredor nosotros nos podemos ir como una ola verde. Es decir, simplemente sin parar en cada intersección. Esto va a evitar que el corredor se congestione y la programación se deberá hacer con el fin de que exista la menor cantidad de vehículos esperando dentro de los semáforos. Esta es una alternativa que se está aplicando actualmente, sin embargo, la alternativa como se aplica en la actualidad aún considera que son tiempos fijos, es decir, la ola verde que se ha programado es la misma siempre, sin considerar el nivel de congestión. La propuesta entonces es intentar modelar el sistema, hacer unos controladores que nos permitan precisamente eso, hacer una ola verde, pero teniendo en cuenta los diferentes niveles de congestión de la vía. ¿Qué hicimos entonces? Recuerdan que les hablé de los simuladores que nos permitían entonces probar nuestros controladores. Nosotros seleccionamos un simulador que es libre, gratuito, que se llama Sumo, fue desarrollado por el Instituto Aeroespacial Alemán, y nosotros lo que hicimos fue hacerle un acople para poder trabajar con un programa en el cual nosotros desarrollamos nuestros controladores que se llama MATLAB. El acople entonces está entre un microsimulador y unos algoritmos de control que nosotros proponemos. En la imagen que se muestra nuestra aplicación que se llama SciTraffic, la cual hace esta comunicación, hace la gestión de tráfico. Hemos incluido la ciudad de Medellín dentro de este simulador. Hemos incluido motocicletas que perfectamente pueden ir entre los vehículos como se hace normalmente, y la ciudad, como la vemos, es una ciudad grande, es una ciudad compleja. Esto se llama un sistema de gran escala. Este desarrollo es de vital importancia para nuestros intereses porque podemos probar la efectividad de nuestros controladores. Para este caso, nosotros en el grupo de investigación GAUNAL hemos participado ya durante los últimos 4 años en la conferencia de este microsimulador de Sumo en Berlín, Alemania. Esto nos ha permitido acercarnos un poco a la comunidad de software libre. Hemos participado con ponencias en esta conferencia y hemos tenido unas estrechas relaciones que nos han permitido, por ejemplo, tener una participación del Centro Aeroespacial Alemán en el próximo evento de MOICOT que se desarrollará el próximo año en el mes de abril. Dentro de todo este espectro del tráfico, que es en este momento mi trabajo doctoral, desarrollé una pasantía en el exterior, en la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, la cual me permitió conocer al profesor Bart de Schutter, el cual es uno de los investigadores más reconocidos dentro del tráfico y el control a nivel mundial. El profesor me recibió con las manos abiertas en su universidad, y esta pasantía evidentemente fue financiada en una parte por Colciencias y en otra parte por el programa Enlazamundos de Sapiencia, al cual estoy completamente agradecido. Quiero decir también que estas pasantías académicas no solamente tienen un componente
académico en su totalidad, sino que también permiten conocer diferentes partes del mundo, permiten hacer alianzas académicas, permiten conocer diferentes culturas. Este trabajo, entonces, buscará en su totalidad brindar una solución para la ciudad de Medellín y veremos pronto, ojalá, que los algoritmos que estamos desarrollando sean implementados dentro de la ciudad. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.